Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora sí vamos a concentrarnos en las actividades que tendrá este laboratorio de expedición de datos. Entonces, ¿dónde están estas actividades descritas y cuáles son estas actividades? Aquí, en la sección actividades, en este cuadro verde, marcado con verde, entramos allí y vamos a ver en el primer post. El primer post habla acerca de las actividades. Van a haber mentorías o tutorías, que es como se conoce más en el mundo del universitario, y las consignas que tendrán los equipos que realizar, ¿no? Para ir mostrando sus avances. También hay unos espacios de mediación. Los espacios de mediación básicamente es el momento en que podemos nosotros encontrarnos con el staff de organización del evento y ustedes para resolver dudas que hayan tenido durante estos días, estas semanas. Será necesario reservarla para poder nosotros saber que ustedes están solicitando el espacio de mediación, que es más un espacio de soporte técnico. Pues, como ustedes ven, es desde las 11:30 hasta las 12 el martes, el jueves y el viernes, y a las 3 de la tarde otra vez, bueno, del martes al viernes, ¿no? Entonces acá ustedes reservan cuándo quieren esa sesión de mediación, ¿no? Cuando ustedes tengan dudas, inquietudes sobre el laboratorio, entonces nos encontramos en estas horas y en el enlace de Zoom por medio de esta opción que dice conéctate aquí, ¿no? Recuerden que es necesario que marquen aquí y le den reservar para nosotros saber que ustedes están solicitando estas sesiones de mediación. Estas son las actividades. Ahora, lo siguiente es, ¿qué consignas tienen los equipos para realizar? ¿Dónde las puedo ver? Ok, estas están acá en la sección actividades, pero también las mismas las pueden encontrar en el espacio de trabajo de los equipos, que son estos que están marcados de violeta. Tanto en actividades como en el espacio de los equipos están descritas día a día las consignas, los ejercicios que ustedes tienen que hacer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre actividades y los espacios de los equipos? Bueno, que en actividades ustedes no podrán postear, no podrán publicar sus avances, no hay cómo hacerlo, solo es informativo, entonces no se podrá interactuar. Sin embargo, en los espacios de los equipos sí podrán interactuar y podrán postear sus avances, podrán publicar sus avances, porque para eso está diseñado ese espacio. Veamos, por ejemplo, el equipo número 3. Ok, acá tenemos el primer post, que ustedes ya lo conocen. El primer post es donde están los integrantes, están listados todos los integrantes y quién es la persona que está coordinando el equipo. Y a manera de check, cada día, porque ustedes marquen cuando ya hayan realizado la actividad de ese día, ¿no? Vamos atrás y vamos a ver que hay un post por cada día. En cada uno de estos están las consignas, cuáles son los ejercicios que ustedes tienen que hacer día a día. Vamos al día 1. Tienen acá unas consignas que dice cuáles son esos 10 conjuntos de datos o más que te llamaron la atención. Y la segunda consigna es que tienen que publicar sobre, en un párrafo, por qué les interesaron esos conjuntos de datos que preseleccionaron y qué relación guardan con sus motivaciones. ¿Ok? ¿Cómo publican esto? Por medio del botón responder, le dan clic y pues responde. Vamos a ver al detalle qué es lo que hay que hacer. Entonces acá desplegamos ya toda la descripción de los ejercicios que tienen que hacer. Primer punto, seleccionar la línea temática a trabajar y luego el segundo punto es revisar qué conjuntos de datos existen de la temática elegida. Nada más que eso. Y luego publicar el avance. Tienen acá los enlaces para acceder a los conjuntos de datos de salud. Estas son las 3 líneas temáticas: salud, educación, economía y finanzas. Veamos, por ejemplo, salud. Esto nos va a llevar al portal, se va a abrir el portal de datos abiertos con el filtro. Aquí está puesto salud, ¿no? Esa fue la forma más rápida de poder filtrar, porque también hay otras formas, ya lo van a ver cuando tengan la charla sobre el portal de datos. Yo lo he hecho de esta manera, lo hemos hecho así, de esa forma. Salud, pero automáticamente ya sale y aquí hay 28 conjuntos de datos. La primera actividad es elegir la línea temática y la segunda actividad es empezar a explorar. Luego tienen ustedes acá las recomendaciones. Siempre es importante porque acá damos como un poco más de luces.
Por ejemplo, aquí dice, empieza enfocándote en el título de los conjuntos de datos que existen en la lista. Es decir, los datos dejémoslo para después. Dejemos para después entrar a los datos. No nos interesa en el día 1 entrar a los datos. Ahora solo tenemos que concentrarnos en la lista que aparece en estos 28 conjuntos de datos. Tenemos el título y la descripción. Es nada más que eso. Revisar cada uno de los títulos que están y su descripción. También podemos entrar a cada uno y vamos a encontrar lo mismo, el título y la descripción y ya los archivos para descargar. Pero no nos interesa a este punto todavía descargar los archivos y entrar en ellos, no. Solo ver los títulos y las descripciones. Lo que nos interesa es ver cuáles nos ha llamado la atención y seleccionamos 10 de los 28 en el caso, en el ejercicio, en el ejemplo que estoy mostrando. Eso es todo. Día 1. Luego encontrarás acá los recursos que necesitarás para los ejercicios del primer día. Necesitarás haber visto la charla o haber presenciado en vivo o verla en diferido. La charla ABC de los datos, luego la política y guía de datos abiertos y el portal de datos abiertos. Ok, cuando ya hayas terminado de hacer el ejercicio, el equipo, entonces le damos responder. Hacemos un solo post o podemos hacer un post por cada consigna, como quieran. Por ejemplo, yo voy a responder aquí. Sí, ok, hemos seleccionado los siguientes conjuntos de datos. Me fui al conjunto de datos, marqué el título y lo he copiado acá. Y bueno, y así por cada uno de los títulos de los conjuntos de datos que nos ha llamado la atención como equipo. Y dice, cuéntanos en un párrafo por qué te interesan estos conjuntos de datos y qué preseleccionaste y qué relación guardan con tus motivaciones, ¿ok? En un párrafo nos interesan estos conjuntos de datos porque queremos estudiar el comportamiento de los servicios de salud, de bla, 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 bla. La mayoría de los integrantes del equipo nos interesan los temas relacionados a los servicios de salud pública, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, sus motivaciones lo ponen acá y le dan responder y listo, esto se publica y queda, digamos, las consignas del día 1 realizadas. Listo, vamos al día 2. En el día 2, igualmente, tenemos una estructura muy similar. Vamos directamente a ver la descripción. Entrar en los conjuntos de datos preseleccionados. Recién en el día 2 vamos a ver ya ahora sí los datos y vamos a revisar su contenido. Y luego vamos a detectar fallas en los conjuntos de datos, en la metadata, el diccionario de datos. Eso en el día 2. Entonces aquí está descrito, ustedes pueden revisarlo. Vamos a las recomendaciones. Primero empieza con la metadata y el diccionario de datos. Los datos, dejémoslos para el final. No nos preocupemos tanto en los datos en principio. Primero, la metadata y el diccionario de datos, ¿ok? Entre los 10 conjuntos de datos que preseleccionaron el día anterior, vamos a elegir 3 para empezar a detectar fallos, ¿ok? Si te alcanza el tiempo, si les alcanza el tiempo a los equipos, entonces pueden seguir con más conjuntos de datos, con un cuarto, quinto o sexto conjunto de datos para ver qué fallas tienen, para detectar fallas ya en los datos. Eso lo deciden ustedes, pero por lo menos 3, ¿ok? Y luego, bueno, acá están las consignas. Tienen que decir cuáles son esos 3 conjuntos de datos que preseleccionaron. En un párrafo contar qué defectos encontraron en la metadata y en el diccionario de datos de estos 3 que seleccionaron y cuál de estos 3 conjuntos de datos requieren proceso de limpieza. Y le dan responder y van aquí escribiendo pues la respuesta a estas 3 consignas que están acá, ¿no? En un mismo post o pueden hacer un post por cada consigna como ustedes deseen. Listo, vamos al día 3. En el día 3 vamos directamente a ver la descripción. Acá tenemos que seleccionar los conjuntos de datos definitivos. Que en el primer día seleccionamos 10 conjuntos de datos. Y no miramos los datos todavía, solo títulos y descripciones. En el día 2 ya elegimos 3 conjuntos de datos para un poco detectar fallas, ¿no? ¿Serán los datos definitivos? No lo sabemos, quizás sí, quizás no.
En todo caso, en el día 3 ya tenemos que seleccionar los conjuntos de datos definitivos con los que ya vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a hacer preguntas y a responder las preguntas y a contar las historias. Entonces ya en el día 3 vamos a elegir los datos definitivos, ya con los que nos vamos a quedar. Y a estos datos definitivos, pues vamos a hacer los procesos de limpieza. Si son justamente los mismos que seleccionamos el día anterior, de los 3 que seleccionamos el día anterior para hacer el ejercicio, pues está bien. Y si ya hicieron el proceso de limpieza, pues entonces no hay más que hacer. Pero si de pronto son otros los conjuntos definitivos con los que nos vamos a quedar, entonces va a tocar hacerle proceso de limpieza. Acá vamos directamente a ver las recomendaciones. Va a ser muy importante las charlas, las mentorías que durante estos días se debieron haber dado, ¿no? El ABC de los datos, la política de los datos abiertos, el portal, lo que está acá en recursos, ¿no? El portal de datos abiertos, el taller de cómo hacer el preprocesamiento de los datos, ahí nos van a enseñar a hacer limpieza de los datos, cultura estadística, cómo contar las historias, bueno. Listo, vamos al día 4. En el día 4, vamos a ver aquí un poco la descripción. Dice, vamos a formular preguntas a los conjuntos de datos, es decir, a los conjuntos de datos definitivos, ya con los que nos quedamos el día anterior, el día 3. Y vamos a determinar también si nuestros conjuntos de datos que hemos seleccionado, con los que nos vamos a quedar, pueden responder las preguntas que nos formulamos. Veamos las recomendaciones. Primero dice escribir todas las preguntas que surjan independientemente de que puedan o no ser respondidas por los datos. Acá no vamos a discriminar preguntas, si son buenas, si son malas, si son sofisticadas o no. No, simplemente preguntas, inquietudes que tengamos, las enlistamos todas. ¿Ya? Luego nos iremos a quedar con las preguntas que nos hacen más sentido, pero en primera instancia escriban todas las preguntas que les surja al equipo, ¿no? Revisa luego los datos si sientes que es necesario. Las preguntas que has descartado quizás necesiten otros conjuntos de datos con los que no cuentas, probablemente. Y nos interesa también conocer esas preguntas que no pudieron responder con los datos y por eso una de las consignas es que nos compartan cuáles fueron esas preguntas que no pudieron responder. ¿Ok? Aquí la mentoría, la charla 5, la de cultura estadística y visualizaciones va a ser muy importante, ¿no? Porque nos va a dar una mirada estadística de los datos. Ya tenemos las dos consignas, cuáles son las preguntas que ustedes han formulado, con las que se van a quedar, del montón que se pudieron haber formulado, con cuáles se van a quedar, y cuáles son esas preguntas que no pudieron responder con los datos que seleccionaron y qué otros datos se necesitarían. Eso es lo que tienen que publicar, postear. Le dan responder y pues escriben las respuestas para estas dos consignas. Y vamos al día 5. El día 5, vamos a ver la descripción. Elegir el recurso o la herramienta que sea más cómodo para contar nuestras historias. En el día 5 ya vamos a contar nuestras historias y lo que nos pide es que hagamos un esqueleto narrativo, un esqueleto de la historia, un boceto y bueno, ahora sí, pues contar la historia y compartirla. Veamos las recomendaciones. Acá dice las herramientas o el recurso para contar tu historia no es lo importante. Acá lo que interesa realmente, lo importante, el centro es la historia en sí. Evitemos desgastarnos en herramientas muy sofisticadas que nos lleven mucho tiempo. Digamos, si queremos hacer una gráfica y más de pasteles y de barras y más fácil es hacerlo en una hoja de cálculo, pues bueno, lo hacemos en una hoja de cálculo. Si queremos hacer un dibujo, una ilustración, lo podemos hacer a mano, si sabemos dibujar, o lo podemos hacer en una herramienta, un software, como quieran, ¿no? Pero no nos concentremos tanto en la herramienta, sino en querer contar la historia. Recordarles que hay una charla específica para esto de cómo contar historias con datos, que va a servir de insumo para este día, para esta actividad. Luego, pues ya tendrán que compartir la historia completa, que lo pueden hacer con una presentación de diapositivas, dibujos. Bueno, ya les decía que la forma como la cuenten, pues darle rienda suelta a la imaginación puede ser de muchas formas. Puede ser un cuento, pueden ser tantas cosas, un poema, pero al final ya tendrán que subir un video de
no más de 5 minutos, donde van a tener que contar 3 cosas. Los hallazgos que encontraron, es decir, bueno, tuvieron que hacer el proceso de limpieza, cuando vieron la metadata, el diccionario de datos, qué cosas encontraron, esos hallazgos. También, eso es el primer punto. Segundo punto, la experiencia vivida en el laboratorio de expedición de datos, todo el proceso de aprendizaje por el que pasó el equipo, que nos cuenten la experiencia. Y por último, la historia desarrollada, ya sea en una presentación de PowerPoint, para mostrar la ilustración, las barras, la historia, el cuento, un poema, el diagrama, no sé, lo que sea. Lo pueden hacer con una presentación de PowerPoint o simplemente mostrando la ilustración, la foto, como ustedes gusten, ¿no? Estos son los 3 puntos que ustedes tienen que subir en el video. Yo luego les mostraremos cómo, pero lo pueden subir dentro de la plataforma. El día presencial, pues lo van a exponer. Y estos son los recursos. A este punto, pues todas estas son las charlas que van a necesitar para poder llegar al día 5, hacer los ejercicios del día 5. Una vez que ya tengan todo listo, le dan responder y escriben sus resultados, sus avances, es decir, las consignas que les piden acá, ¿no? Y le marcan cuando ya hayan terminado aquí en estos check. Y eso sería todo. Cualquier inquietud, nos vemos en las sesiones de mediación.